Bien, compañeros, buenas tardes. ¿Me escuchan, compañeros? Sí, buenas tardes, ingeniero. Ya, gracias. Bueno, buenas tardes a los que recién acaban de ingresar. No, sí, ¿yo? Entonces, nuestra sesión. Bueno, en la anterior clase habíamos hablado de algunos aspectos relativos a lo que es la Constitución, las características de la Constitución. Bueno, prometí hacerles llegar algunos copiados. Bueno, lo haré en esta semana ya con seguridad. En lo fundamental en esta materia tienen que acostumbrarse a leer, compañeros, ¿no? Tienen que acostumbrarse a leer porque es mucha lectura, más que imágenes es lectura en esta materia. Ingeniería legal, ¿no? Cuando hemos hablado de ingeniería legal nos hemos referido a la relación, ¿no?, que existe precisamente el tema del derecho con lo que es la ingeniería, ¿no? Al tema del derecho con lo que es la ingeniería. Bueno, hemos recapitulado, hemos, digamos, subrayado algunos aspectos fundamentales de esta relación, ¿no? Hemos indicado que hoy en la vida civilizada, en la vida en sociedad, no puede haber ni una sola actividad que no esté relacionada con el campo del derecho, ¿no? El derecho se ha diseminado, digamos, se ha socializado en todas las asignaturas o materias o actividades del mundo, ¿no? En el ámbito deportivo hemos dicho, ¿no? En el ámbito, si se quiere decir, político, mucho más, ¿no? En el ámbito social, en el ámbito económico, ¿no? En el ámbito también inclusive médico, ¿no? No olvidemos que hoy por hoy existe una disciplina denominada la medicina legal, donde se lo vea el tema médico desde el punto de vista, digamos, de las infracciones o los delitos que se puedan cometer en sociedad. Lo mismo podemos decir en el campo de la contaduría pública, ¿no? De la misma manera existirá pues conocimiento, tendrá que existir conocimiento de lo que son los artículos mismos del Código de Comercio, ¿no? Asimismo podemos ir y seguir señalando otras disciplinas, como por ejemplo en el campo de la agronomía. Hay también una asignatura que trata del tema legal, ¿no? Y eso está relacionado con el tema agrario, con la ley agroambiental, ¿no? Entonces, son algunas muestras, ¿no? Si se quiere decir, para muestra un botón, cómo, digamos, el derecho se ha ido integrando a diferentes saberes y disciplinas, lo que es el tema legal. Bueno, en este caso, en el caso nuestro, por ejemplo, en el campo de la ingeniería propiamente dicha, sí es verdad, ¿no? Y es mucho más, es una disciplina, digamos, en constante evolución, la ingeniería legal, que necesita precisamente parámetros normativos para poder desarrollarse adecuadamente, ¿no? Ahí vamos a hablar en su momento cuando tengamos que tomar el tema de lo que es los delitos informáticos. Vamos a poder ver precisamente de qué manera en algunos de los casos nuestras leyes, nuestras normas quedan cortas, ¿no? ¿Por qué cortas? Les digo, porque en el campo de la ingeniería, digamos, informática, o el tema legal informático no está muy bien desarrollado acá. Son pocos artículos que tomen en cuenta nuestro Código Penal, ¿no? En este Código Penal no está mencionado, digamos, así con plenitud, con especificidad, si se quiere decir, en este Código Penal, no está enunciado con especificidad los delitos informáticos. Es que es una nueva disciplina por crear, por desarrollar, ¿no? Pero vamos a intentar, bueno, adentrarnos en su momento sobre estos posibles tipos de delito. Y al decir que no está, digamos, tipificado es porque no está todavía legislado. Ya habíamos indicado que las leyes tienen que nacer directamente de lo que es el tema parlamentario. Estuvimos revisando, ya entrando en tema, estuvimos revisando la anterior clase, los temas relativos a lo que es la Constitución, ¿no? La Constitución política del Estado. Para ello les había pedido, bueno, que puedan comprarse de alguna forma, tal vez, sus constituciones correspondientes, ¿no? Constituciones del Estado,
para que podamos revisar pues en exactitud qué es lo que contiene cada constitución, ¿no? Entonces, vamos a continuar en la lectura de lo que es la Constitución para especificar algunas cosas, ¿no? No olvidemos que el Congreso está constituido por 166, digamos, miembros, ¿no? Tenemos 130 diputados, 36 senadores, y sumado todo ello nos hace 166 miembros del órgano, si se quiere decir, legislativo, ¿no? Habíamos leído las atribuciones de este órgano, del órgano legislativo, en algo, ¿no? También hemos leído de alguna forma las especificidades que corresponde al órgano ejecutivo. Y de la misma forma hemos ido revisando también algo del órgano judicial. Pero podemos ampliar algo más el día de hoy. Espero que ya lo tengan en mano sus constituciones, compañeros, ¿no? Espero que ya lo tengan en mano sus constituciones para que podamos verificar ese aspecto, compañeros. Bueno, dicho esto, vamos a pasar a revisar algunos aspectos, digamos, de lo que es el órgano judicial, el Tribunal Supremo de Justicia. No sé si alguien quiere leer el artículo pertinente del órgano judicial. A ver, ya saben, ¿no? Las intervenciones estamos anotando aquí. Hay compañeros que han intervenido en la anterior clase: Brian Machaca, Juan Daniel, Ismael Chambi, Mendel Maldonado, Vladimir Huanca. Bueno, es un puntaje que van a tener extra, que hemos indicado, ¿no? En nuestra tabla valorativa, digamos, de lo que es del puntaje mismo. ¿Alguien quisiera leer, por favor, del órgano judicial? A ver, está en el artículo 178. Por favor, el artículo 178, ¿quién lo quiere leer, por favor? Inge, yo lo leo. Ya. Israel Chambi, ¿no? Sí. ¿Has intervenido anteriormente? Creo que sí has intervenido. Ya, pero seguí nomás. Adelante. Solo el artículo 178, Inge. A ver, vamos a ver. 178. Sería hasta Sí, 179, ¿no? Sí, está ahí. Ya. Por favor. Artículo 178. Primer inciso. La potestad de impartir justicia emana del pueblo boliviano y se sustenta en los principios de independencia, imparcialidad, seguridad jurídica, publicidad, probidad, celeridad, gratuidad, pluralismo jurídico, interculturalidad, equidad, servicio a la sociedad, participación ciudadana, armonía social y respeto a los derechos. Inciso 2. Constituye garantías de la independencia judicial. Primero, el desempeño de los jueces de acuerdo a la carrera judicial. Segundo, la autonomía presupuestaria de los órganos judiciales. Artículo 179. Primer inciso, la función judicial es única. La jurisdicción ordinaria se ejerce por el Tribunal Supremo de Justicia, los tribunales departamentales de justicia, los tribunales de sentencia y los jueces. La jurisdicción agroambiental por el tribunal y jueces agroambientales. La jurisdicción indígena originaria campesina se ejerce por sus propias autoridades. Existirán jurisdicciones especializadas reguladas por la ley. Segundo, la jurisdicción ordinaria y la jurisdicción indígena originaria campesino gozarán de igual jerarquía. Tercero, la justicia constitucional se ejerce por el Tribunal Constitucional Plurinacional. Cuarto, el Consejo de la Magistratura es parte del órgano judicial. Bien, gracias, compañeros. Yo creo que está claro, ¿no?, lo que indica este artículo. Y bueno, dentro de lo que es el órgano judicial, compañeros, está también la jurisdicción agroambiental, ¿no?, que se refiere precisamente al tema del medio ambiente, ¿no? Está también la jurisdicción indígena ordinaria campesina, a través de ciertos órganos, ¿no? Está también el Consejo de la Magistratura, ¿no? Lo que me preguntaba un compañero en la anterior clase, ¿no?, ¿qué función cumple el Consejo de la Magistratura, ¿no?
podemos leer al respecto. A ver, leamos. El artículo 193, por favor, ¿quién quiere leer? El artículo 193. Yo lo puedo leer, licenciado. ¿Cómo te llamas? ¿Vladimir Huanca? Vladimir Huanca. Creo que has intervenido, ¿no? Así está bien, ya. Seguí nomás. Adelante. Primero, el Consejo de la Magistratura es la instancia responsable del régimen disciplinario de la jurisdicción ordinaria, agroambiental y de las jurisdicciones especializadas, del control y fiscalización de su manejo administrativo y financiero y de la formulación de políticas de su gestión. El Consejo de la Magistratura se regirá por el principio de participación ciudadana. Inciso 2. Su conformación, estructura y función estarán determinadas por la ley. Bueno, simplemente también para información, ¿puedes leer el artículo 195, por favor? El artículo 195. A ver, adelante. Son atribuciones del Consejo de la Magistratura de Justicia, además de las establecidas en la Constitución y en la ley. Primero, promover la revocatoria de mandato de las magistradas y de los magistrados del Tribunal Supremo de Justicia y del Tribunal Agroambiental, cuando en el ejercicio de sus funciones cometan faltas gravísimas determinadas por la ley. 2. Ejercer el control disciplinario de los vocales y las vocales, juezas y jueces y personal auxiliar y administrativo del órgano judicial. El ejercicio de esta facultad comprenderá la posibilidad de cesación del cargo por faltas disciplinarias gravísimas expresamente establecidas en la ley. Tercero, controlar y fiscalizar la administración económica financiera y todos los bienes del órgano judicial. Cuarto, evaluar el desempeño de funciones de las administradoras y los administradores de justicia y del personal auxiliar. Quinto, elaborar auditorías jurídicas y de gestión financiera. Sexto, realizar estudios técnicos y estadísticos. Séptimo, preseleccionar a las candidatas y a los candidatos para la conformación de los tribunales departamentales de justicia que serán designados por el Tribunal Supremo de Justicia. Octavo, designar mediante concurso de méritos y exámenes de competencia a los jueces de partido y de instrucción. Noveno, designar a su personal administrativo. Bien, está claro, ¿no? ¿Cuáles son las atribuciones, digamos, de este tribunal? Si se quiere decir, de este Consejo de la Magistratura, que corresponde también y pertenece y está dentro del ámbito de las atribuciones que tiene el órgano judicial, ¿no? También está dentro lo que es esto, el Tribunal Constitucional Plurinacional, dentro del órgano judicial. Entonces, es lo que tenemos que tomar en cuenta, compañeros, cuando leamos esto, ¿no? Ya habíamos hablado, ¿no? Nuestra Constitución, bueno, tiene 411 artículos, donde en cada uno de ellos, digamos, nos habla de los derechos, de las obligaciones, de los deberes, ¿no? Que tenemos como ciudadanos. Eso es en la parte dogmática, pero en la parte orgánica nos habla de la estructura de cada uno de estos órganos. En el caso, por ejemplo, del órgano judicial, que está conformada por el Tribunal Constitucional, el Consejo de la Magistratura, el Tribunal Agroambiental y todos esos, digamos, si se quiere decir, órganos que corresponden a este órgano. Bueno, yo creo que eso está claro. A ver, hablaremos un poquito del órgano electoral, que también conforma la estructura orgánica, ¿no? De lo que es la Constitución Política del Estado. A ver, por favor, el artículo 205, ¿quién quiere leer, por favor? El artículo 205. Yo, Inge. Ya, adelante. Ya. El órgano electoral plurinacional está compuesto por número 1, el Tribunal Supremo Electoral, y número 2, los tribunales electorales departamentales, número 3, los juzgados electorales, número 4, los jurados de las mesas de sufragio, número 5, los notarios electorales. Bueno, número 2, la jurisdicción, competencias y atribuciones. Aquí está bien. Ya. Bueno, gracias, compañera. ¿Cuál es tu nombre? ¿Cuál es tu nombre? Madelit Condori. Madelit Condori. ¿Has intervenido más antes? Es creo que la sí, anterior clase, sí.
La anterior clase sí. Ya, está bien. Bien, compañeros, eso está un poco más cortito, los artículos que nos hablan del tribunal, digamos, electoral, que va simplemente del artículo 205 al 212, ¿no? Es algo más resumido, pero aquí ya podemos decir, ¿no?, que el Tribunal Supremo Electoral está compuesto por toda una estructura, digamos, de jerárquica que está ubicada en los diferentes departamentos, ¿no? Y es exclusiva labor el organizar, dirigir, digamos, se quiere decir, administrar los procesos electorales que hay dentro de lo que es la República de Bolivia o el Estado boliviano, porque en este tiempo ya no quieren hablar de república, solamente de Estado boliviano. Ustedes sabrán que también existe un código electoral. No es esto lo único, compañeros. Al margen de esto hay un código electoral donde nos habla de los requisitos y todo eso, ¿no?, en relación a las elecciones. Todo aquel que ha sido jurado, tal vez electoral, en algún momento ha podido, tal vez, indagar al respecto, ¿no? Pero de todas maneras, eso es también uno de los órganos, uno de los poderes que conforma nuestra constitución política del Estado, ¿no? Bueno, vamos a reiterar, ¿cuáles son los órganos que conforman la estructura misma jurídica, política del Estado boliviano? Son 4, ¿no? Ya acabamos de leer del órgano electoral, el órgano judicial, el órgano ejecutivo y el órgano, ¿cuál es el otro órgano? A ver, el órgano legislativo, ¿no? Donde hemos indicado, ¿no?, que está conformado por una cantidad determinada de asambleístas, ¿no? Los diputados son 130, los senadores 36, y en total 130 más 36 llega al Congreso a 166. A 166 miembros son parte de lo que es el órgano legislativo, ¿no? Entonces, compañeros, eso es lo que tenemos que tomar en cuenta, y en algún momento también les voy a pedir que nos puedan ubicar, ¿no?, cómo está estructurado el Estado boliviano. Bueno, tienen que hablar de los órganos, ¿no? No olvidemos también esta definición que es muy importante. ¿Qué es una constitución? Una constitución es el código o norma o ley fundamental de un país que determina la estructura jurídico-política del Estado, la forma o sistema de gobierno, los derechos y los deberes de la población. O sea, cuando hablamos de los derechos y deberes de la población, estamos hablando de los derechos mismos que se dan, ¿no?, de una persona, el derecho a la vida, el derecho al trabajo, el derecho a la intimidad, etc. Y sobre esto precisamente les di un trabajo de investigación, no sé si alguien puede leer la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que tiene y da, digamos, tiene relación con lo que es la Constitución. A ver, ¿alguien me puede leer el trabajo que haya realizado de la Declaración Universal de los Derechos Humanos del 10 de diciembre de 1948? A ver, ¿alguien puede leer esa declaración, por favor? Si es que lo hicieron, ¿no? O tal vez no lo hicieron todavía. A ver, ¿quién puede leer? Denis. ¿Denis? ¿Qué Denis? Son 30 artículos, ¿verdad? A ver, léeme hasta cierta parte, a ver. El artículo 1 es derecho a la igualdad. Ya. Todos los seres humanos nacen libres, iguales y deberían recibir el mismo trato. El artículo 2 es prohibición de la discriminación. Toda persona puede exigir sus derechos, cualesquiera sean su sexo, raza, idioma, religión, condición social. El artículo 3 es derecho a la vida. Toda persona tiene derecho a la vida, a vivir en libertad y seguridad. El artículo 4 es prohibición de la esclavitud. Nadie tiene derecho a tratarte como un esclavo y tampoco tú debes esclavizar a nadie. El artículo 5 es prohibición de la tortura. Nadie tiene derecho a torturar. Artículo 6, derecho al reconocimiento como persona ante la ley. En cualquier lugar del mundo deberías recibir la misma protección jurídica de los demás. El artículo 7 es protección contra la discriminación.
La ley es la misma para todos y debe aplicarse a todos de la misma manera. Igualitaria, ¿no? Ya, sí. El artículo 8, derecho al recurso ante un tribunal competente. Tienes derecho a recibir asistencia de entrada y acceso al sistema judicial cuando tus derechos son vulnerados. Artículo 9 es protección ante la detención arbitraria. Nadie puede arrestarte o detenerte arbitrariamente ni desterrarte de tu país de manera injusta. Artículo 10. Ya, está bien, compañera, gracias. Denis Génova, ¿no? Gracias por aportar, ¿no? Claramente ahí se puede establecer, compañeros, de cómo, ¿no? Los derechos universales que se han declarado el 10 de diciembre de 1948 también es trasuntado, también es copiado, digamos, en lo que es la Constitución, nuestra Constitución Política del Estado, ¿no? Esta declaración, como se dice, ha sido universal y estos principios han sido copiados en las diferentes constituciones que se han dado, ¿no? Por ejemplo, el derecho, digamos, a la presunción de inocencia, ahí está, ¿no? El derecho a la vida, que es lo fundamental. A ver, sigamos leyendo un poquito más, si quiere alguien participar, aparte de Denis, que ya lo hizo, ¿no? Ingeniero, buenas tardes. ¿Yo puedo participar? ¿Cómo te llamas? Yoreli Felicidad Chambichoque, ingeniero. Ya, adelante, a ver. Desde el artículo 10, por favor, desde el artículo 10. Ya. El artículo 10, toda persona tiene derecho en constituciones de plena igualdad a ser oída públicamente y con justicia por un tribunal independiente e imparcial para la determinación de sus derechos y obligaciones o para el examen de cualquier acusación contra ella en materia penal. Ya. El artículo 11, toda persona acusada de delito tiene derecho a que se presuma su inocencia mientras no se pruebe su culpabilidad, conforme a la ley y en juicio público en el que se le hayan asegurado todas las garantías necesarias para su defensa. Número 2. Perdón, compañera, imagínese, este artículo es tan vigente que no solamente en nuestro país, sino a nivel universal. Es tan vigente este artículo, ¿no? Imagínense el derecho a la defensa legítima, ¿no? Que nadie puede ser apresado primero y luego recién investigado, ¿no? Eso es violar los derechos fundamentales de una persona. Entonces, pero esa es la ley, creo que más hoy en día se está viendo que se está vulnerando. A muchas personas se les agarra solo por un qué dirán o una sospecha, simplemente van, lo agarran y lo meten a la cárcel sin siquiera tener pruebas. Ya después se hacen las respectivas investigaciones, cosa que según la ley nos están violando. Así es, ese es el problema que tenemos en Bolivia, ¿no? Lamentablemente, en las leyes universales, en la Declaración Universal de los Derechos, digamos, civiles y políticos también está inserto, ¿no? Y también está inserto en lo que es, digamos, nuestra Constitución Política del Estado. A ver, vamos a leer el artículo pertinente que copia esa declaración en nuestra Constitución Política del Estado. A ver, está. A ver, alguien lea, por favor, el artículo 23 de la Constitución Política del Estado, haciendo un paréntesis, ¿no? En tu lectura, por favor. ¿Alguien puede leer el artículo 23 de la Constitución? A ver, ¿quién puede leer de la Constitución? El artículo 23. Yo lo leo, Inge. A ver, adelante, por favor. Primero, toda persona tiene derecho a la libertad y seguridad personal. La libertad personal solo podrá ser restringida en los límites señalados por la ley, para asegurar el descubrimiento de la verdad histórica en la actuación de las instancias jurisdiccionales. Segundo, se evitará la imposición a los adolescentes de medidas privativas de libertad. Todo adolescente que se encuentre privado de libertad recibirá atención preferente por parte de las autoridades judiciales, administrativas y policiales. Estas deberán asegurar en todo momento el respeto a su dignidad y la reserva de su identidad.
La detención deberá cumplirse en recintos distintos de los asignados para los adultos, teniendo en cuenta las necesidades propias de su edad. Tercero, nadie podrá ser detenido, aprehendido o privado de su libertad, salvo en los casos y según las formas establecidas por la ley. La ejecución del mandamiento requerirá que éste emane de autoridad competente y que sea emitido por escrito. Cuarto. Gracias, compañero. Gracias. Bueno, es bastante extenso este artículo, ¿no? Pero para que veamos una muestra, ¿no?, de cómo nuestra Constitución de alguna manera emula lo que estaba indicando la compañera, ¿no?, en relación a la Declaración Universal de los Derechos Humanos, el derecho a la legítima defensa, el derecho a la presunción de inocencia, ¿no? Es muy importante. A ver, ¿puedes repetirnos el artículo, por favor, en la lectura, compañera? Ya, ingeniero. Adelante. Toda persona acusada de delito tiene derecho a que se presuma su inocencia, mientras no se pruebe su culpabilidad, conforme a la ley y en juicio público en el que se le hayan asegurado todas las garantías necesarias para su defensa. Así es. Esa es la primera parte. Y la segunda parte dice, nadie será condenado por actos u omisiones que en el momento de cometerse no fueron delictivos según el derecho nacional o internacional. Tampoco se impondrá pena más grave que la aplicable en el momento de la comisión del delito. Está bien. Seguí nomás, el siguiente artículo, compañero. Ya. Vamos al artículo 12. Nadie será objeto de injerencias arbitrarias en su vida privada, su familia, su domicilio o su correspondencia, ni de ataques a su honra o a su reputación. Toda persona tiene derecho a la protección de la ley contra tales injerencias o ataques. Artículo 13. Toda persona tiene derecho a circular libremente y a elegir su residencia en el territorio de un estado. Número 2. Toda persona tiene derecho a salir de cualquier país, incluso del propio, y a regresar a su país. Artículo 14. 1. En caso de persecución, toda persona tiene derecho a buscar asilo y a disfrutar de él en cualquier país. Número 2. Este derecho no podrá ser invocado contra una acción judicial realmente originada por delitos comunes o por actos opuestos a los propósitos y principios de las Naciones Unidas. Artículo 15. 1. Toda persona tiene derecho a una nacionalidad. Número 2. A nadie se privará arbitrariamente de su nacionalidad ni del derecho a cambiar de nacionalidad. Artículo 16. 1. Los hombres y las mujeres a partir de la edad nubil tienen derecho sin restricción alguna por motivos de raza, nacionalidad o religión a casarse y fundar una familia y disfrutarán de iguales los derechos en cuanto al matrimonio, durante el matrimonio y en caso de disolución del matrimonio. Número 2. Solo mediante libre y pleno consentimiento de los dos futuros esposos podrá contraerse el matrimonio. Número 3. La familia es el elemento natural y fundamental de la sociedad y tiene derecho a la protección de la sociedad y del Estado. Número 17. Toda persona tiene derecho a la propiedad individual y colectivamente. Número 2. Nadie será privado arbitrariamente de su propiedad. Artículo 18. Toda persona tiene derecho a la libertad de pensamiento, de conciencia y de religión. Este derecho incluye la libertad de cambiar de religión o de creencia, así como la libertad de manifestar su religión o su creencia individual y colectivamente, tanto en público como en privado, por la enseñanza, la práctica, el culto y la observancia. Artículo 19. Todo individuo tiene derecho a la libertad de opinión y de expresión. Este derecho incluye el de no ser molestado a causa de sus opiniones.
el de investigar y recibir informaciones y opiniones, y el de difundirlas, sin limitación de fronteras, por cualquier medio de expresión. Artículo 20. Toda persona tiene derecho a la libertad de reunión y de asociaciones pacíficas. Número 2. Nadie podrá ser obligado a pertenecer a una asociación. Bien, ¿Estamos bien ahí? Perdón un ratito, compañera, gracias. Habrán visto el artículo 19 es fundamental precisamente para los comunicadores, ¿no? Como se indica, ¿no? El relativo a lo que es la opinión, ¿no? De una persona, que no por opinar puede ser detenido ni preso, ¿no? Sino hay una cuestión irrestricta de las opiniones. Alguien me dirá, pero tampoco alguien puede insultar públicamente. Es verdad, ¿no? Existen muchas restricciones al respecto, pero opinar sobre algo que está ocurriendo en el momento mismo, una opinión política, una opinión jurídica, a nadie se le puede privar, ¿no? Porque en realidad estos derechos no se respetan en un gobierno totalitario, digamos, ¿no? En un gobierno totalitario donde existe, digamos, la restricción y lo que es, digamos, la desaparición del órgano legislativo, ¿no? En las dictaduras que se han dado, por ejemplo, en su época, en Latinoamérica, ¿no? El caso de Pinochet, por ejemplo, habría cesado más de 10 años el Parlamento. En el caso de la Argentina, ¿no? La Junta Militar cerró el Parlamento. En el caso, por ejemplo, de Brasil, de la misma manera, ¿no? Muchas dictaduras se dieron en Latinoamérica donde se pisotea precisamente esos principios, no solamente de la Declaración Universal, sino también de las diferentes constituciones que se dieron políticas del Estado. A ver, seguí nomás, a ver, compañera, concluiremos, ¿no? Para que vean ustedes, ¿no? Cómo son. Está bien, ingeniero. Adelante. Llorelli, ¿no? Okay. Llorelli. Ya, adelante. Sí, ingeniero. Ya. Ok. Entramos al artículo 21. 1. Toda persona tiene derecho a participar en el gobierno de su país, directamente o por medio de representantes libremente escogidos. Número 2. Toda persona tiene el derecho de acceso en condiciones de igualdad a las funciones públicas de su país. Número 3. La voluntad del Digo, postre, chocolate. No, Compañera Llorelli, puedes continuar si es que ya reingresaste. Y mil disculpas, ¿no? Y mil disculpas. Compañera Llorelli, ¿ya estás? ¿Ya reingresaste? A ver, compañera Llorelli. La compañera que estaba dando lectura al artículo 12, 13 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. A ver, la compañera ya estará. Ya estará en sala. Inge. Sí. ¿En qué artículo te quedaste? Disculpas, ¿no? ¿En qué artículo te quedaste? Estamos en el artículo 21. Ya, por favor. ¿Puedes reiterar el artículo 21, por favor? Ya, está bien, no se preocupe. Adelante. Artículo 21. 1.
Toda persona tiene derecho a participar en el gobierno de su país, directamente o por medio de representantes libremente escogidos. Número 2. Toda persona tiene el derecho de acceso en condiciones de igualdad a las funciones públicas de su país. Número 3. La voluntad del pueblo es la base de la autoridad del poder público. Esta voluntad se expresa mediante elecciones auténticas que habrán de celebrarse periódicamente, por sufragio universal e igual y por voto secreto u otro procedimiento equivalente que garantice la libertad del voto. Artículo 22. Toda persona como miembro de la sociedad tiene derecho a la seguridad social y a obtener, mediante el esfuerzo nacional y la cooperación internacional, habida cuenta de la organización y los recursos de cada Estado, la satisfacción de los derechos económicos, sociales y culturales indispensables a su dignidad y al libre desarrollo de su personalidad. Artículo 23. 1. Toda persona tiene derecho al trabajo, a la libre elección de su trabajo, a condiciones equitativas y satisfactorias de trabajo y a la protección contra el desempleo. Número 2. Toda persona tiene derecho, sin discriminación alguna, a igual salario por trabajo igual. Número 3. Toda persona que trabaja tiene derecho a una remuneración equitativa y satisfactoria que le asegure, así como a su familia, una existencia conforme a la dignidad humana y que será completada, en caso necesario, por cualquiera de otros medios de protección social. Número 4. Toda persona tiene derecho a fundar sindicatos y a sindicarse para la defensa de sus intereses. Artículo 24. Toda persona tiene derecho al descanso, al disfrute del tiempo libre y a la limitación razonable de la duración del trabajo y a vacaciones periódicas pagadas. Artículo 25. 1. Toda persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado que le asegure, así como a su familia, la salud y el bienestar. Y en especial la alimentación, el vestido, la vivienda, la asistencia médica y a los servicios sociales necesarios. Tiene asimismo derecho a los seguros en caso de desempleo, enfermedad, invalidez, viudez, vejez y otros casos de pérdida de sus medios de subsistencia por circunstancias independientes de su voluntad. Número 2. La maternidad y la infancia tienen derecho a cuidados y asistencia especiales. Todos los niños nacidos de matrimonio o fuera de matrimonio tienen derecho a igual protección social. Artículo 26. 1. Toda persona tiene derecho a la educación. La educación debe ser gratuita, al menos en lo que concierne a la instrucción elemental y fundamental. La instrucción elemental será obligatoria. La instrucción técnica y profesional habrá de ser generalizada. En acceso a los estudios superiores será igual para todos, en función de los méritos respectivos. Número 2. La educación tendrá por objeto en pleno desarrollo de la personalidad humana y el fortalecimiento del respeto a los derechos humanos y a las libertades fundamentales, favorecerá la comprensión, la tolerancia y la amistad entre todas las naciones y todos los grupos étnicos o religiosos y promoverá el desarrollo de las actividades de las Naciones Unidas para el mantenimiento de la paz. Artículo 27. 1. Toda persona tiene derecho a tomar parte libremente en la vida cultural de la comunidad, a gozar de las artes y a participar en el progreso científico y en los beneficios que de él resulten. Número 2.
Toda persona tiene derecho a la protección de los intereses morales y materiales que le correspondan por razón de las producciones científicas, literarias o artísticas de que sea autora. Ok. Artículo 28. Toda persona tiene derecho a que se establezca un orden social e internacional en el que los derechos y libertades proclamados en esta declaración se hagan plenamente efectivos. Artículo 29. 1. Toda persona tiene deberes respecto a la comunidad, puesto que solo en ella puede desarrollar libre y plenamente su personalidad. Número 2. En el ejercicio de sus derechos y en el disfrute de sus libertades, toda persona estará solamente sujeta a las limitaciones establecidas por la ley con el único fin de asegurar el reconocimiento y el respeto de los derechos y libertades de los demás y de satisfacer las justas exigencias de la moral, del orden público y del bienestar general en una sociedad democrática. 3. Estos derechos y libertades no podrán en ningún caso ser ejercidos en oposición a los propósitos y principios de las Naciones Unidas. Artículo 30. Nada en esta declaración podrá interpretarse en el sentido de que confiere derecho alguno al Estado, o a un grupo o a una persona, para emprender y desarrollar actividades o realizar actos tendientes a la supresión de cualquiera de los derechos y libertades proclamados en esta declaración. Eso Bien. sería todo, ingeniero. Gracias. Gracias, compañera. Te he hecho cansar, creo, ¿no? Yoreli. No se preocupe, Inge. Es que se escuchaba tu voz también muy nítida, ¿no? Estaba bien también la lectura. Bueno, gracias reiterativamente. Bueno, habrán podido ver ustedes que todos esos derechos que fueron declarados hace tantos años atrás, en 1948, fue pues precisamente después de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? De 1939 al 45. En esta guerra mundial, bueno, se pisoteó muchos derechos, se vulneró muchas, si se quiere decir, atribuciones que tenía el ser humano, ¿no? Es por eso que la ONU, la Organización de las Naciones Unidas, organizó precisamente esta situación, esta declaración, a partir, digamos, de la firma que tuvieron diferentes países, donde también estuvo inserto Bolivia, ¿no? Más o menos 190 países del mundo intervinieron en esto, que fueron ya la totalidad de esa época, de los que se comprometieron inclusive a insertarlo en sus constituciones. Como fue, por ejemplo, en nuestra Constitución Política del Estado, fue inserto todo esto ya en la Constitución de 1961, diré. En la Constitución de 1961 ya estuvo inserto estos derechos, ¿no? Y hasta ahora lo tenemos, ¿no? Si podemos revisar, bueno, tal vez sería mucho abarcar el tiempo. Cada uno de estos postulados están insertos en esta Constitución Política del Estado, ¿no? Que no solamente es una invención, ¿no? Que lo tenemos acá en Bolivia, sino también es un principio internacional que debe ser defendido, declarado, denunciado en su caso, ¿no? Por algunas, digamos, autoridades que puedan llegar a este punto, ¿no? A veces, por eso, y en eso se basa precisamente la Comisión Internacional de la Defensa de los Derechos Humanos, ¿no? También de la OEA, también de Europa, etcétera, ¿no? Se basan precisamente en esas declaraciones universales. Y hoy por hoy, digamos, en la generación de los derechos, en la primera generación, segunda generación, tercera generación de los derechos, se va hablando precisamente de este tipo de, si quiere decir, declaraciones fundamentales, ¿no? Bueno, como les decía, podemos ir analizando uno por uno de los derechos que se tienen en esta declaración, pero mejor lo dejamos ahí porque ya a nivel general ya más o menos ustedes se ubican, ¿no? Pero de todas maneras, para poderles un poquito aclarar, la primera generación de los derechos, y esta pregunta a veces les hacen cuando uno postula a algún cargo, por decirles, en el defensor del pueblo, ¿no? O en alguna cuestión referente al tema jurídico. Y creo que son principios fundamentales que deben conocerlos
que deben conocerlos todos los funcionarios, inclusive del Estado, ¿no? En la primera declaración de los derechos, la primera generación de derechos abarca desde la Revolución Francesa hasta la Primera, Segunda Guerra Mundial. Entonces ahí están los derechos dogmáticos, ¿no? En la segunda generación de derechos abarca desde más o menos, si se quiere decir, económicos, abarca ya después de la Segunda Guerra Mundial hasta lo que fue, digamos, el tema relativo de la época de las dictaduras de 1970, 71, etcétera, ¿no? Luego también hay otra declaración, la tercera generación de los derechos, que está referida, digamos, a los pueblos originarios, a las naciones y todo eso, ¿no? Sobre lo que les estoy hablando, bueno, les voy a pasar también el copiado correspondiente para que un poquito se puedan informar, ¿no? ¿Cuál es la influencia, digamos, de la primera generación, la segunda generación y la tercera generación en los derechos, ¿no? Que también influyeron en nuestra Constitución, nuestra Constitución actual y en la Constitución de 1967 y en la anterior Constitución de 1961, ¿no? Entonces, y esta es del año 2009, ¿no? Esta Constitución. No sé si hasta aquí hay alguna pregunta, alguna aclaración, tal vez no me he dejado entender bien al respecto, ¿no? Pero más explícito ha sido la lectura, ¿no? Que se ha dado de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. ¿Alguna aclaración, alguna ampliación? Tal vez alguna omisión que se ha cometido, ¿no? Ingeniero, disculpe, Sí, sí. cuando mencionamos todas estas leyes, estos derechos, ¿cómo nosotros como personas, ¿no? Individuos, parte de la sociedad, podríamos ponerlo en práctica? Porque como le digo, día a día yo creo que no debo ser yo la única que ve ciertos atropellos, ciertas violaciones de derechos. ¿Cómo deberíamos de accionar nosotros para hacer cumplir este tipo de leyes, ingeniero? La verdad de las verdades es que hay instituciones del Estado, ¿no? Que son las encargadas de hacer cumplir esto, ¿no? Cuando, por ejemplo, algún juez comete algún tipo de actividad anómala, ¿no? Algún juez falla, digamos, en contra de la ley, porque los jueces no siempre son, si se quiere decir, bastante precisos. Puede haber unos fallos, unas sentencias no adecuadas. En ese campo, por ejemplo, está encargado el tema del Consejo de la Judicatura, ¿no? El Consejo de la Judicatura que hablábamos, ¿no? Cuando existe eso, habrá que emitir la queja correspondiente ante la institución correspondiente. Ahora, nosotros como ciudadanos de a pie, digamos, ¿no? El único camino que nos queda, por un lado, es hacer la denuncia pública, ¿no? Ya sea pública dentro de la misma universidad o también a través de los medios de comunicación. No hay, digamos, una salida mucho más efectiva, si se quiere decir. Tal vez presentar, digamos, la demanda correspondiente al juzgado correspondiente o al fiscal correspondiente, ¿no? Una vulneración específica, a ver, que se haya cometido, a ver, ¿me puedes mencionar, por ejemplo, que tú conozcas a nivel político, a nivel general? Pasó en un conocido muy cercano, ingeniero. Le estoy hablando de un primo, ¿Ya? donde le dijeron que él estaba cometiendo ciertos delitos, como por ejemplo manejo de sustancias que se llaman controladas, ¿ya? Sí, ya. Pero no habían pruebas. Solo fueron, lo arrestaron y luego se hizo en fiscalía, todo eso, la investigación. Ya. Después de arrestarlo es lo que le hicieron la investigación. Y al final, mire, ingeniero, no se dieron siquiera pruebas y dijeron que se vaya por el, ¿cómo se llama? Que diga que es culpable y le van a dejar salir. O sea, yo no le veo nada. Una negociación así. Algo así, exacto, pero no había ni pruebas contra él. Ya. Solo fueron, lo agarraron, dijeron eso y incluso las pruebas desaparecieron. Las supuestas pruebas que le habían encontrado a él. Y fiscalía solo dijo, le encontramos en su auto y eso es suficiente prueba, decía. Entonces, a eso me refiero. Ya, la verdad de las verdades es que, pues, precisamente, los que más van vulnerando la ley son las propias autoridades, ¿no? Pero esto también quiero hacerte conocer, ¿no? Que en materia de narcotráfico,
en materia de sustancias controladas, muchas veces se cometen así esa serie de abusos, porque se dice que las pruebas, en contrario, que las pruebas necesariamente tienen que ser presentadas por la persona que supuestamente sería autor de algún delito, ¿no? Este no es el único caso, ¿no? Hay muchos casos que gente inocente, inclusive hasta la fecha, está detenida en algún penal. Alguien que por casualidad, digamos, tal vez simplemente por no conocer lo que está ocurriendo, ha caído en esto y, bueno, hasta la fecha muchas veces inocentemente están privadas de libertad. Ahora, lo que tú me dices, ¿no? Que tendría que declararse, quiere decir, autor para dejarlo salir. No, eso es otra cosa, ¿no? Como dice el principio jurídico, nadie puede incriminarse de haber cometido un delito, y mucho más si no lo ha cometido, ¿no? Eso dice, por ejemplo, en el Código Penal, eso dice en los principios constitucionales, y también eso lo dice en la misma declaración que hemos acabado de leer, ¿no? Que nadie puede, digamos, autoincriminarse de la comisión de un determinado delito. La verdad es que las autoridades son las primeras las que están vulnerando los derechos, tanto universales como derechos también propios de nuestros países, ¿no? Eso es lo que ocurre. Ahora, ¿qué habría que hacer? Habría que denunciar esa autoridad, de hacerle conocer su error. Habría que denunciarlo contra el superior jerárquico. Si es en la fiscalía, bueno, habría también que colocar pues el recurso correspondiente. Hay muchos recursos, pues, recursos de reconsideración, recursos de revocatoria, etcétera. Hay muchos recursos que se tendrían que hacer, o finalmente el recurso de queja, ¿no?, ante el superior jerárquico. Pero es verdad, los que más están vulnerando la ley son las propias autoridades. Bien, vamos a continuar, si no hay ninguna pregunta más, a ver, ¿alguien más? ¿Alguien más quiere preguntar también al respecto de esta Declaración Universal de los Derechos Humanos, que está también inserta de repente con otra relación dentro de nuestra Constitución del Estado? Inicié una consulta con respecto a lo que pasó en la universidad donde fallecieron los compañeros. En ahí yo pienso que se ha vulnerado el derecho a la educación, ya que, como la mayoría ha escuchado, se les pedía, digamos, montos si no asistían a esas asambleas o marchas. En el mismo momento de inscribirse les piden dinero. Tengo una compañera también que estudia en la carrera de economía y me sabe indicar que a la hora de inscribirse les saben pedir igual esas listas que estén o fichas, si no, no les dejaban realizar. Yo pienso que en ahí también se está vulnerando el derecho a la educación. Tal vez sea en otras carreras también lo mismo. Sí, es verdad, ¿no? Bueno, hay ciertos grupos que, como ya hemos conocido esto, ¿no?, hay ciertos grupos organizados ilegales, ¿no?, que se han metido en esto para poder de alguna manera sonsacar dinero o lograr su apoyo, ¿no?, en alguna cuestión objetiva de llegar al poder y todo eso, ¿no? Eso es ilegal, pero habría que denunciarlo, pues, donde corresponde, si hay ese tipo de cuestiones, ¿no? Y a partir de ello, bueno, también con pruebas, a veces no hay pruebas. El problema es, compañeros, que cuando se hace una denuncia, a veces los que han sido víctimas y los testigos a veces no quieren declarar. Y uno hace una denuncia, digamos, y no hay testigos, y el caso queda en la nada, ¿no? Ahora, lo que tú decías, el derecho al estudio, sí, se ha vulnerado, ¿no? Lo que yo entiendo es que se tiene que investigar en profundidad todo este detalle, toda esta relación, quiénes son los implicados, quiénes estaban, digamos, limitando los derechos a los compañeros. No solamente ha sido la pérdida de vidas humanas, sino el derecho, digamos, al tema del estudio, el tema de la vida y muchos derechos, ¿no? Lo cual no significa, digamos, tampoco que se pueda vulnerar los derechos de los otros, ¿no? Todos tienen derecho a su legítima defensa. Habrá que también reconocer los derechos, pero a partir de las declaraciones se sabrá la verdad y a partir de los testigos. La verdad es que ya no estoy enterado en qué situación está, ¿no? Con esto de la detención de la expresidenta, a veces ya no hemos tenido más información al respecto, ¿no? No sé en qué quedaría. Tal vez alguien podría informarnos aquí en qué quedaría en la cuestión de los compañeros, ¿no? ¿Seguirán las investigaciones? ¿En qué estarán, no?
Pero sí, cuando hay alguna anomalía, bueno, se debe recurrir a la autoridad mandada por ley. ¿Y cuál es esa autoridad? La fiscalía, ¿no? Y se tendrá que abrir un caso, ¿no? Un caso, por ejemplo, de amenazas, ¿no? En nuestro Código Penal, por ejemplo, hay un artículo que habla de las amenazas. Quien comete este tipo de delitos, bueno, también deberá ser iniciado un proceso en contra de esta persona, ¿no? Entonces, inclusive podemos hablar de organizaciones aquí criminales, ¿no? Que se habrían dado, pero todo tiene que ser con pruebas. Como les digo, cuando se presenta una denuncia, a veces no quieren ir a los testigos porque están intimidados, ¿no? Ahí ese es el problema. ¿Y por qué están intimidados? Porque a veces no quieren perder el trabajo. El trabajo no quieren perder. Entonces, el superior jerárquico los presiona a los que están abajo y ahí nomás quedan, ¿no? Ese es el problema. Es verdad, pero se está vulnerando muchos derechos acá dentro de nuestra universidad. ¿Algún compañero más? ¿Alguna opinión? No siempre pregunta, sino opinión también, ¿no? Disculpe, Inge. Alice, ¿me escucha? Sí, adelante. Ya, tenía un par de consultas acerca de cosas que, bueno, una es algo que había pasado hace varios años. A ver. Mi mamá se había encontrado con, bueno, mi mamá antes trabajaba, no en un puesto de gobierno, pero sí trabajaba con con la ministra de Justicia. Y la cosa que muchas veces no hemos visto, que había mucho problema, por ejemplo, con las personas que están en situación de calle, en específico los vagabundos, que van, no sé, que se han perdido en el alcohol y eso. Ya. Gente que hasta ese punto está medio perdida. Ya. El problema con eso también, que también había visto que andaban robando, no sé qué, varias cosas, me había contado, pero ya no me acuerdo muy bien de eso. Cosa que estaba mal, ya. Y de eso le había preguntado, ¿por qué no recogen a a esa gente, tratar de rehabilitarlos para que puedan tener como una segunda oportunidad, o mínimo que ya no vuelvan a robar, ya hacer algo al respecto? Y la respuesta ha sido: no, tienes que iniciar un juicio en contra de cada uno de los que quieras hacer que recojan. Y ahí también hemos visto nadie querría hacer un juicio de ese tipo. Además, un juicio también termina costando mucho. En ese sentido, ¿qué tipo de ley rige, o sea, este tipo de casos? Porque, no sé, me da curiosidad ver por qué no se hace nada respecto a esto. Sé que es un trabajo un tanto pesado, pero no está muy bien terminar dejándolos ahí que vivan a su suerte y de paso permitirles hacer lo que están haciendo hasta ahora. No sé, te estoy hablando mal, pero solamente es una curiosidad. Y lo segundo, bueno, primero de esta y después tengo otra pregunta, pero ella es con respecto a la universidad, no respecto al caso que pasa, sino es a otra cosa. A ver. Lo de la universidad también quería preguntar acerca bueno, me han ido comentando que a la hora de titularse, después de que egresamos, tenemos que sacar nuestro título y ahí suelen haber ciertos problemas. Quisiera saber si nos puede instruir qué tipo de problemas se pueden preguntar, porque me han indicado mucho que suele llevarse juicios para eso y no me la creía. ¿Cómo es ese caso? ¿Juicios? ¿Para qué juicios? No juicios, sino para sacar el trámite, para la titulación. Me han contado que muchos compañeros que, bueno, no compañeros, sino algunos conocidos que tengo, que tienen muchos problemas para sacar el título, a pesar de que ya han egresado, no se les permite sacar el título. Y lo que me han dicho es que al final tienen que terminar haciendo juicio para poder sacar su título. Y no sé, respecto a eso, pues al final del año me parece que es obvio que vamos a tener que atravesar
no que sea así problema legal, pero algo así para nuestro título, ya que estoy viendo que siempre están con ese problema. Dependerá, compañeros, ¿no? Generalmente existen problemas cuando existe cambio de mallas, ¿no? Cuando tú has ingresado, digamos, con una malla especial, diferente, y luego al salir han cambiado ya otra malla, ¿no? Esto se da en las jornadas académicas y todo eso. Yo entiendo que a veces ese tipo de problemas ha habido. E inclusive hay compañeros que han tenido que repetir la misma materia varias veces, ¿no? Porque la materia habría cambiado de nombre, ¿no? Ya no es la misma. O la materia se llevaba en forma semestral y luego en otro pensum ya se ha llevado en forma anual, digamos, ¿no? Pero si no ha habido este tipo de problemas, yo también conozco sobre este campo, no ha habido mucho problema. Veis que tenemos bastantes egresados en la universidad. Habrán visto ustedes las graduaciones que se dan, ¿no? De diferentes carreras, ¿no? Graduaciones inclusive de antiguos estudiantes, ¿no? Hay algunos estudiantes, compañeros que han permanecido muchos años en la universidad porque de repente lo han congelado, ¿no? Estaban haciendo otra actividad, estaban trabajando, tal vez han adquirido familia y todo eso, ¿no? Lo han congelado, es decir, lo han dejado de la universidad algún tiempo. Y cuando han vuelto, bueno, ha sido un poco problemático porque les han cambiado el pensum, ¿no? Ya no han llevado la cantidad de materias de su currículum, se han llevado más materias, ¿no? El mayor problema se da es cuando existe un cambio de mallas académicas en una carrera. Pero por lo demás, no hay mucho problema, compañero, ¿no? El caso tuyo, no sé, tendrías que hacernos conocer. Ustedes ya están cerca a la graduación, ¿no? Pero no creo que tenga mayor problema, ¿no? Mucho menos que se dé un juicio, nada que ver, compañeros. Yo no quiero desanimarlos de ninguna manera. No hay problema. Eso sí se da en algunas carreras de donde también me han noticiado, ¿no? Donde los colegas docentes no quieren que egresen, no sé, algo así escuché en la carrera de psicología, ¿no? Que no quieren, digamos, que los egresados se titulen, ¿no? Eso ocurre en la carrera de psicología. Pero en nuestra carrera eso no ocurre. No va a haber ningún problema. Ya tenemos algunos colegas, ¿no? Que han salido de esta universidad, que están trabajando también como docentes con ustedes. En la situación que me preguntabas del otro, la situación de calle, de aquellas personas abandonadas, alcohólicos, ¿no ve? Donde cometen, o inhaladores, donde cometen cualquier tipo de delito. Es verdad, muchas veces se ha intentado hacer un recojo para meterlos a un lugar donde se los pueda, digamos, cobijar y darles un trabajo, etcétera, etcétera, pero en todo momento creo que ha habido fracasos, ¿no? Es por eso que seguimos viendo en las calles gente abandonada, ¿no? Gente que está ahí durmiendo debajo de los puentes, en la intemperie. Es un problema de las sociedades ya, no solamente de La Paz, Bolivia, sino eso ocurre también en otros lados. Yo tuve la oportunidad de estar en Argentina hace algunos años atrás. También veía ese tipo de problemas, ¿no? De gente, digamos, que no tiene trabajo, no tiene nada, se dedica a mendigar y también a inhalar, ¿no? Inhalar, digamos. Hay también inhaladores por ahí, más que todo alcohólicos, ¿no? En todas las sociedades existe, se puede decir, ese tipo de personas. Bien, compañeros, ¿algo más? En relación a la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Bueno, es muy amplio el tema, ¿no? No se puede acabar, es muy complejo. Bueno, vamos a, si se quiere decir, continuar entonces en el avance, pero antes quiero recalcar, ¿no? Que esta es la Constitución, si se quiere decir, número 17 o 18, ¿sí? En Bolivia se ha hecho 17 constituciones, ya hemos dicho, ¿no? En Bolivia se ha hecho 17 constituciones. También en Bolivia se ha hecho reformas, ¿no? A esta Constitución. No se olviden, ¿no? Que esa es la característica, ¿no? Esta Constitución no viene, digamos, desde la fundación de la República. En la fundación de la República teníamos otro tipo de Constitución, otras características de la Constitución, que en algún momento les voy a pasar por internet, pero que también ustedes lo pueden hacer, ¿no?
si se quiere decir, la correspondiente investigación. La Constitución de 1826. Pueden leerlo, ¿no? Y dar su opinión acerca de esta Constitución. Pero para poder dar su opinión tendrían que leer primero esta Constitución, ¿no? Actual, que tiene 411 artículos, ¿no? El tema constitucional es bien amplio, compañeros, pero de todas maneras aquí estamos haciendo un poquito un resumen, ¿no? De lo que se ha dado y de lo que es la Constitución, que como ya indicamos es un documento normativo que estructura la organización política del país. Inclusive nos da a conocer el tema de los derechos, de las obligaciones, de los deberes de cada ciudadano dentro del Estado, ¿no? Inclusive aquí nos habla del tipo de gobierno. A ver, les hago una pregunta a ustedes, muchos están hablando al respecto. ¿Qué tipo de constitución será la constitución que tenemos acá? ¿Será una constitución socialista, comunista, capitalista, una constitución, digamos, centrista? ¿Qué tipo de constitución será? ¿Qué opina más o menos de esta constitución? ¿Será socialista? ¿No será socialista? Ojo, ¿no? Si se habla de socialismo es que ya no existe la propiedad privada. Centrista, Inge. ¿No? Hoy por hoy podemos decir que si bien se da, digamos, la existencia de un gobierno que busca el socialismo, pero nuestra constitución sigue siendo de tinte burgués capitalista, ¿no? Pero también se puede decir que tiene aspectos sociales, ¿no? Podemos decir que es una constitución de carácter social, ¿no? Porque también da amplio lugar, por ejemplo, en lo que hoy por hoy podemos ver el tema de las mujeres, ¿no? El tema de la familia, el tema de la propiedad privada, el tema del trabajo, por ejemplo, ¿no? Cómo se protege el tema del trabajo, el tema del medio ambiente, el tema de la salud y todo eso, ¿no? Entonces, eso es lo que hay que entender, ¿no? Por ejemplo, a ver, leamos el artículo 56 de la Constitución. ¿Quieren que leer, por favor? El artículo 56. Ahí vamos a ver un poquito el tema de la propiedad, a ver. Inge, ¿yo puedo participar? Ya. Adelante, a ver, ¿cómo te llamas? Gustavo Caiceya. A ver, ¿has intervenido anteriormente? Sí. Ya, adelante. Artículo 56, ¿no? Ya, sí. Primero, toda persona tiene derecho a la propiedad privada individual o colectiva, siempre que ésta cumpla una función social. Segundo, se garantiza la propiedad privada siempre que el uso que se haga de ella no sea perjudicial al interés colectivo. Tercero, se garantiza el derecho a la sucesión hereditaria. Ya. Ustedes verán que aquí claramente nos dice el tema de la propiedad. Toda persona tiene derecho a la propiedad privada, individual o colectiva, siempre que ésta cumpla una función social. ¿No ves? Siempre que cumpla una función social. Es decir, yo tengo mi propiedad, bueno, yo tengo que vivir ahí con mi familia, de repente trabajar la misma propiedad, todo eso, ¿no? Pero ¿qué pasa si yo tengo una propiedad en la cual yo no habito? Que la mantengo así nomás, como una cuestión de reserva, sin tener nada en esa propiedad. Tendría, digamos, si se quiere decir, el peligro de perder la propiedad, porque otra gente se podría hacer declarar como propietario, ¿no? Entonces, eso de la propiedad privada también tiene sus restricciones, ¿no? Pero en principio, cuando se habla, digamos, de la propiedad privada, ya se habla, pues, de un sistema, si se quiere decir, burgués capitalista. En el capitalismo se defiende, ¿qué cosa? La propiedad privada, ¿no? Pero también cuando se habla, digamos, del trabajo, cuando se habla del derecho del trabajador y todo eso, también es de carácter social. Es por eso que podemos decir que nuestra Constitución es, pues, si se quiere decir, está en el centro, ¿no? Entre lo que es el tema social y el tema capitalista, ¿no? Es una Constitución, si se quiere decir, social burguesa, tal vez, ¿no? Bueno, no sé si hay alguna preguntita, alguna opinión, podemos en este momento ver, ¿no? ¿Alguien tiene alguna opinión?
Disculpen, una consulta. A ver. Bueno, me encontré la anterior semana con una, con un secreto ley, no sé cómo, bastante interesante, que hablaba acerca de los recursos naturales y que tiene que ver con la propiedad privada, a mi parecer, que en realidad no se le asigna tal cosa. A ver, esto era es en el, bueno, como sea, indicaba que cuando alguien encuentra algún recurso natural, no sé, petróleo, gas, no sé, algo, era directamente propiedad del Estado, bueno, no del Estado directamente, sino era para provecho del país directamente y no como algo propio de una persona. Si yo encontrara algo en mi casa, no tendría derecho a apropiarme. ¿Estoy bien en eso o qué, Sí. ¿qué es lo que dice eso? Así es, compañero, ¿no? Eso es lo que nos indica sobre los recursos naturales, mineralógicos, evaporíticos, digamos, hidrocarburíferos, etcétera, ¿no? Por si acaso eso ya lo encontré, ya está en el artículo 348 para adelante. Sí, así es, compañero, ¿no? Porque la verdad de las verdades es que si bien tenemos nuestra propia propiedad privada, sin embargo, cuando existe algún descubrimiento, por ejemplo, de ruinas arqueológicas, ¿no? De repente encuentras en tu casa ruinas arqueológicas, inmediatamente eso pasa a la tuición del Ministerio de Culturas, ¿no? Y en algunos de los casos, bueno, ellos tendrán que encargarse, digamos, de poder hacer el desentierro correspondiente, la ubicación, como ha ocurrido hace muchos años en Tiahuanaco, ¿no? En muchas casas se han encontrado, digamos, monolitos aquí y allá, tal vez algunas cosas de oro, etcétera, ¿no? ¿Quién se ha hecho cargo directamente? El Estado a través del Ministerio de Culturas, ¿no? Porque eso ya es una propiedad, si se quiere decir, de carácter cultural nacional. A ver, encuentras petróleo, digamos, en tu casa. Tú en forma particular no puedes emprender pues esa empresa de explotación del petróleo porque necesitas una inversión. Bien, ya está en sala el compañero que estaba preguntando. Ya estará en sala el compañero. El compañero que estaba preguntando. Sí, soy yo. A ver, es lo que te digo, ¿no? Es concreto, ¿no? Que los recursos naturales evaporíticos y todo eso, mineralógicos, hidrocarburíficos, son del Estado boliviano, ¿no? Entonces, la administración, la explotación le corresponde a él. Ahora, obviamente se tendría que hacer un trámite, ¿no? Decir que era mi propiedad y todo eso para que también puedan reconocerte algo, ¿no? Es eso también, el trámite que se hace ante la instancia pertinente. A ver, ¿me puedes leer ese artículo que tú me has indicado? A ver. Y es la reiteración de lo que te digo, ¿no? Sí, un momento. A ver. Sí, por ingresar el periodo, un momento. Ya lo... Brian Machaca, ¿no? Sí. A ver, está. No es esto. Un momento. Sí, aquí está. Ya lo encontré. Bien, artículo 348. Son recursos naturales los minerales en todos sus estados, los hidrocarburos, el agua, el aire, el suelo y el subsuelo, los bosques, la biodiversidad, el espectro electromagnético y todos aquellos elementos y fuerzas físicas susceptibles de aprovechamiento. Los recursos naturales son de carácter estratégico y de interés público para el desarrollo del país. Continúo con el 349. A ver. Muy bien. En la primera estrofa. Los recursos naturales son de propiedad y dominio directo, indivisible e imprescindible del pueblo boliviano y corresponderá al Estado su administración en función del interés colectivo. Segundo párrafo, el Estado reconocerá, respetará y otorgará derechos
propietarios individuales y colectivos sobre la tierra, así como derechos de uso y aprovechamiento sobre otros recursos naturales. En el tercero, la agricultura, la ganadería, así como las actividades de caza, pesca, que no involucren especies animales protegidas, son actividades que se rigen por lo establecido en la cuarta parte de esta Constitución referida a la estructura y organización económica del Estado. Bien, continúo con el 350. Está bien. Mire, compañero, como ya sabemos, ¿no? A ver, cuando se ha construido el teleférico, por ejemplo, se ha tenido que, de repente, ¿no?, expropiar propiedad privada, ¿no ve? Para colocar los tubos, los parantes, para que vaya teleférico. ¿Y qué tipo de trámite se hizo? Se hizo, pues, un trámite de expropiación estatal. El Estado ha tenido que pagar, digamos, el monto de las casas o terrenos que ha tenido que digamos, que tomar en cuenta, ¿no?, para colocar los pilares, las torres, ¿no?, del teleférico. Lo mismo ocurre, ¿no?, cuando se descubre, digamos, petróleo ahí en tu propiedad. Bueno, tendrán que darte, pues, por expropiación algún monto de dinero, ¿no? Y eso está en función al catastro también. Lo que determina el monto del catastro más o menos te da, ¿no? Cada una de las casas, tanto de la ciudad del Alto como de La Paz, están pues catastradas, excepto algunas que no tienen saneamiento, ¿no? Pero la mayoría está catastrada. Entonces, si les dan, digamos, algún tipo de devolución de su dinero que han gastado en la propiedad y todo eso, está de acuerdo al justiprecio, ¿no?, a la valoración del catastro. Y descubres petróleo, digamos, o algo en tu casa, bueno, eso es propiedad del Estado, ¿no? Más bien te tendrían que expropiar tu casa y pagándote lo que corresponde de tu bien inmueble o terreno. Esa es la forma, ¿no?, que se hace legalmente, ¿no?, la expropiación, pagando el justiprecio, ¿no? Así es. Porque todos los recursos naturales, ya hemos indicado, ¿no?, son propiedad del Estado. Ahí está la cosa. Es lo que ocurre también en Copacabana algunas veces, ¿no? Algunas veces se descubre ruinas aquí, ruinas allá y, bueno, la propiedad tiene que ser expropiada, obviamente pagándole, ¿no?, el precio correspondiente al dueño, ¿no?, al dueño, digamos, del bien. Esa es la característica. No sé si hay algo más. Disculpe, con respecto a lo que ha dicho, en todo caso, si el Estado paga la expropiación del... La alcaldía, pues, ¿no?, solamente estaría, bueno, devolviendo lo del inmueble, pero... no de la riqueza descubierta, ¿no? No de la riqueza. Solamente del inmueble. Sí, solamente el valor que corresponde al bien inmueble, ¿no? Como que no así, digamos, encontrar algo, no voy a decirle nada. Si es petróleo no vas a poder, ¿no? Pero si es algún bien, una riqueza, dependerá de ti, ¿no? Porque se dice que, por ejemplo, por el lado de Tiahuanaco, esos otros lados ahí, si mal no recuerdo, por ejemplo, en Puerto Acosta, había gente que descubría algún tipo de oro, ¿no? Brazaletes de oro, aretes de oro y nosotros de oro, ¿no? Al estar arando la tierra. Se dice que muchos se han hecho ricos, ¿no? Millonarios, porque lo han vendido este oro, ¿no? Ahora, obviamente, eso ha sido ya, pues, en otro tiempo, ¿no? Porque hoy por hoy ya el Estado tiene la facultad de expropiar, de devolverte la cantidad de dinero que vale tu propiedad, ¿no? Pero no la riqueza, ¿no?, encontrada, es otra cosa, es propiedad del Estado, se dice. Así nomás es. Bien, ¿algo más? ¿Alguna opinión? ¿Alguna consideración? De la Constitución, a ver, me hubiese querido que lo lean todo y puedan preguntar al respecto, ¿no? A ver. Así como conocemos nuestro estatuto, que espero que todos lo lean, o lo hayan leído, igual tenemos que conocer esta Constitución, ¿no? Porque somos bolivianos y para defendernos alguna vez vamos a postular aquí, allá, o nos van a elegir, o vamos a trabajar en una institución, digamos, pública del Estado. Y necesitamos conocer, pues, informarnos de lo que es la Constitución, ¿no?
Y bueno, y a partir de eso hacer valer nuestros derechos fundamentales que conocemos. Estamos en la obligación, no solamente en esta materia, ¿no?, sino a nivel general. Uno cuando una vez es universitario, alguien de la familia le pregunta alguna cosita y creen que como universitarios ya lo sabemos de todo, ¿no? Pues tenemos que estar informados como información general, como cultura general, acerca de lo que es la Constitución. Bien, compañeros, vamos a hacer un pequeño break, descanso. Volveremos dentro de 20 minutos. Vayan a tomar un té correspondiente. Dentro de 20 minutos, 37, 47, 57, casi a las 4. A las 4 de la tarde sería que volveremos. 37, 47, 55. A las 4 vamos a empezar la segunda parte. ¿Ya, compañeros? En eso quedamos. Descansen un ratito, ¿no? A las 4, compañeros. Entonces, bien, vamos a salir un momento. Hagan descansar sus computadoras. Bien, compañeros, vamos a continuar. Nos hemos demorado algo, pero estaba buscando solo los temas. Bueno, acabo de enviarles al grupo el tema acerca de la Constitución, ¿no?, y de las diferentes constituciones que se dieron en la historia, a partir de la de 1826 hasta la fecha, ¿no? Y algunos conceptos de derecho constitucional, espero que los revisen como corresponde. Bueno, el tema constitucional, compañeros, es muy amplio y de alguna forma también amerita, digamos, gran reflexión cuando se habla de una constitución. Inclusive hablar del término constitución, cuándo se empezó a utilizar, de dónde vienen, digamos, las constituciones actuales, cuál fue la primera constitución conocida en la historia. Se dice que ha sido pues la Constitución francesa de 1789, pero algunos autores dicen que fue la Constitución de 1215, la Carta Magna de 1215 del rey Juan Sintieza. Bueno, como investigación de una hoja, por lo menos quisiera que lean esto de la Carta Magna de 1215 del rey Juan Sintieza, ¿no? Necesito que quisiera que se anoten la Constitución o documento real de 1215 del rey Juan Sintieza. En esta Constitución o en este documento se considera en la historia la primera Constitución que se hizo, pero en Europa, ¿no?, en la época del medioevo. Pero hay otros autores que dicen que la primera Constitución fue la Constitución francesa de 1789, donde se hizo la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano. La Constitución de 1789, donde se hizo la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano. Y también les voy a pedir que hagan ese trabajo de investigación. Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano de 1789. Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano. Bueno, los voy a anotar en el WhatsApp, ¿no? Trabajo de investigación. Son solamente 17 artículos, compañeros. No son 30 artículos como la Declaración Universal. Es de 1789, Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano. Es un antecedente bien importante que estaba inserto en la Constitución francesa, ¿no?, después del derrocamiento, digamos, del rey Fernando XVI, o Luis XVI, diré, ¿no? Luis XVI. Entonces, a ver, espero que lo encuentren y que lo lean, ¿no?, como corresponde, y que también hagan una redacción del mismo en el cuaderno que ya les había indicado, ¿no?, en el cuaderno de apuntes que tienen que tenerlo cada uno de ustedes. Entonces, trabajo de investigación, vamos a colocar Constitución
más que constitución, de los declaración. Declaración de los derechos del hombre y del Bueno, ese es el trabajo de investigación, compañeros, que tienen que realizarlo para la próxima clase. Les indicaba con fecha, porque tiene que ser con fecha. ¿Qué fecha la próxima clase? Bueno, esa fecha tienen que colocarla, ¿no? A eso me refiero, ¿no? Que las investigaciones tienen que estar hechas con fecha, para saber que se han hecho en esa fecha, ¿no? Cuando yo revise todo el cuaderno, voy a verificar las fechas, ¿no? Para ver si se ha cumplido en la fecha correcta. A eso me refería, compañeros. ¿Hay alguna pregunta sobre esta declaración? Bueno, son solamente 17 artículos. Y también van a investigar la Carta Magna de 1215 del rey Juan Sin Tierra, ¿no? Que se dice que ha sido la primera constitución. Eso solamente desde el punto de vista histórico, porque por lo demás, si les mandé en PDF, ¿no? Las diferentes constituciones que tuvo Bolivia, bueno, es un resumen de las constituciones de un trabajo de investigación que yo tengo, es de un libro precisamente que titula Epistemología Constitucional. Bueno, de ahí hemos sacado una copia y les estoy mandando eso, ¿no? Para no pedirles que compren el libro completo, ¿no? Aquí estamos de alguna manera velando la economía también de ustedes. Bueno, esos dos trabajos de investigación, por favor, ya para concluir este tema que es el derecho constitucional, ¿no? Ahora alguien me dirá, ¿de dónde viene el término constitución? Bueno, viene de dos voces, ¿no? De constitutio omnis, que significa lo que está hecho, de constituere, lo que va a ser. Bueno, eso también está en el texto que les mandé en PDF, compañeros. Ya hemos indicado, la Constitución es un documento muy importante que tiene que ser leído por ustedes. Ahora, en el transcurso de este break, no sé, tal vez han encontrado alguna pregunta más sobre este texto. A ver, algo quisiera que les aclare. De todas maneras, en la parte primera de la Constitución está la declaración de principios, ¿no? Que nos llega a nosotros como ciudadanos. Eso va, digamos, desde el artículo 1 hasta el artículo, si se quiere decir, hasta el artículo, hasta el artículo 57. Inclusive mucho más podemos hablar. Hasta el artículo 70. Bueno, es pura declaración dogmática de los principios y deberes que debemos observar todos y cada uno de nosotros, ¿no? Inclusive aquí está detalles. Cuando uno quiere escribir una nota, digamos, a alguna institución, cuando uno quiere inscribir una nota a alguna institución, ¿qué artículo debe tomar de la Constitución? ¿Qué artículo debe tomar? Bueno, aquí está bien claro, ¿no? Cuando quiere hacer una nota de petición, por ejemplo, y que se niega la autoridad, ¿no? Petición, digamos, de fotocopia legalizada, petición de algo, ustedes hacen, digamos, su escrito, que es su oficio, pueden meter el artículo 24 de la Constitución, ¿no? Pueden meter el artículo 24 de la Constitución. A ver, ¿alguien quiere leer el artículo 24, compañeros? A ver, de los presentes, ¿quién quiere leer el artículo 24? Es bien cortito. Brian, adelante, Brian. Ya, artículo 24. Toda persona tiene derecho a la petición de manera individual o colectiva, sea oral o escrita, y a la obtención de respuesta formal y pronta. Para el ejercicio de este derecho no se exigirá más requisito que la identificación del
peticionario. Bueno, este es un artículo, compañeros, como ustedes lo han escuchado, que sirve de alguna forma, ¿no? Para presionar a alguna autoridad que no nos quiera dar información, ¿no? En el escrito que ustedes pueden hacer, oficio, se le coloca ese artículo 24, en virtud del artículo 24 o apoyándome en el artículo 24, solicito a su autoridad me dé informe sobre tal cosa, sí. La autoridad va a leer esto al artículo 24, dice, bueno, porque aquí dice que es obligatorio dar información, ¿no? Información de cualquier índole, ¿no? Alguien dirá también, pero usted no es parte en el caso, ¿no? Pues, para algo se deja la fotocopia de cédula de identidad, ¿no? Así es, compañeros, ¿no? Todo está más o menos previsto en esta Constitución. Por eso es un documento que, si bien no está previsto aquí, pero está desarrollado ya en los códigos, ¿no? Cuando se trata, por ejemplo, de aspectos relativos a la intervención, digamos, de algunos malos manejos que se dan en alguna institución, está la ley SAFCO, ¿no? La ley SAFCO. Bueno, les voy a dar trabajo también para que alguien desarrolle la ley SAFCO, ¿no? En esta semana ya les distribuiré a media semana más o menos los trabajos de investigación. Bueno, lo voy a pasar en PDF para que más o menos de acuerdo al grupo y de acuerdo a los nombres se puedan ya ir investigando. La investigación va a ser en forma de monografía. ¿Saben qué es la monografía, no? Primero está la introducción, luego está lo que se llama el marco metodológico, marco teórico, marco conceptual, marcos referencia, marco histórico, etcétera, ¿no? Entonces, el trabajo tiene que ser en función a esos parámetros. No sé si hay alguna pregunta al respecto, compañeros. Inge, disculpe. Sí, adelante. Cuando usted mencionó de que podemos en una carta dar a conocer un artículo para solventarnos, no sé si nos puede dar algunos ejemplos de los tipos, los modos en el que podemos mencionar estos artículos. Este artículo nomás es, por lo general, eso hacen los abogados, ¿no? Cuando en alguna institución se niegan a darnos una información, ¿no? A veces se niegan, no puedo. Entonces, hago un oficio, dice. Es bonito hacer un oficio así, colocando el artículo correspondiente. Señor director de educación, por decirlo, ¿no? Señor director de la unidad educativa tantos, por favor solicito que se me dé informe de mis notas que cursé el año tantos, y que sea una certificación, etcétera, ¿no? Y al final me apoyo en el artículo tantos de la Constitución Política del Estado para que usted de alguna forma sea de su conocimiento. Sin otro particular me despido muy cordialmente, ¿no? Una nota, un oficio como se hace normalmente. Pidiendo en el ámbito educativo, también puede ser en el ámbito policial, ¿no? Yo necesito informes de tal caso y bueno, se puede colocar ahí el artículo correspondiente. Se puede dirigir uno al fiscal, ¿no? Entonces, Inge, no tiene que ser necesariamente, digamos, de mi persona la información, sino también pueden ser de terceras personas que puedo solicitar. Sí, siempre y cuando acredite su interés legal, le van a decir. Y tú puedes decir, es mi mamá, es mi hermano, algo así, ¿no? Porque de otra persona tampoco se puede así, ¿no? Porque está también el tema de la privacidad de información. Por ejemplo, cuando se trata de casos relativos a menores, difícilmente pueden informar, ¿no? Porque se supone que está más o menos protegido eso por la misma ley del niño o niña adolescente. Dependerá del caso. A veces esto ocurre en ámbito más educativo, ¿no? Que no nos quieren dar informe para una convocatoria, digamos. Entonces solicito informe en virtud del artículo tantos, así. Dependerá de la característica de la materia, ¿no? Solamente eso. Si no hay ninguna pregunta, bueno, ahí quedaríamos, compañeros, entonces. Hasta la próxima semana, ha sido un gusto. A media semana o a principios de semana les voy a dar ya los temas para que vayan investigando. Y les voy a dar también en WhatsApp, nos van a mandar la estructura del trabajo que tienen que realizar. Que viene introducción, marco teórico, marco referencial, todo eso. Y si hay alguna pregunta, bueno, yo lo voy a resolverla en la próxima clase. Si no hay ninguna pregunta, compañeros, en eso quedaríamos. Ingeniero, tal vez una sugerencia a modo de complemento. Podría tal vez enseñarnos a hacer memoriales, cosas así que practicar. Pero es mucho detalle, compañero. Si quieren, ¿no? Les puedo dar más bien algunos modelitos.
luego, ¿no? Pero ¿para qué quisieras hacer, por ejemplo, memorial? A ver. No, porque a la hora, por ejemplo, de ir a consultar a un abogado, Inge, uno nunca sabe cómo tiene que estar armado un memorial correctamente, o a veces los rechazan porque no está bien armado. Entonces, más que todo para eso, ingeniero, no para otra cosa. ¿No alguien quieres demandar, denunciar? No, Inge. Alguno de los compañeros del grupo, tal vez. Ha sido presionada. No, Inge, no. Pero yo creo, ¿no? Para conocer como un formato, como algo general, como usted dijo, ¿no? A la hora de redactar una solicitud, es algo general, más que todo así para conocer, porque creo que el memorial es lo más común entre ese ámbito, perdón. Sí, y tiene que salir redactado, ¿no? Inclusive, dependerá, el memorial sea en el campo civil, en el campo penal, en el campo laboral, ¿no? Habrá que ver, ¿no? Dependerá. Con preferencia en qué campo quisieras, ¿no? Tal vez una denuncia, por ejemplo, como hizo una diputada, ¿no? Denuncia de acoso político, acoso sexual. Lo denunció al trataquista hace tiempo, ¿no? Denuncias de ese tipo, ¿no? Es chistoso a veces denuncias, ¿no? Pero de todas maneras, ya, vamos a ver al final del curso. En algunos modelos se remandan, ¿ya? ¿Está bien? Ya está bien. En eso quedamos, chicos, chicas. Inge, un favor. La otra tarea más lo puede escribir en el grupo. La del Juan Sin Tierra, dijo, si no me equivoco, pero no lo escribió en el grupo. No lo escribí. Sí, enseguida lo escribí. Se dice que es la primera constitución, ¿no? De la historia, de 1215, imagínense. Juan Sin Tierra, hermano del rey Ricardo Corazón de León, ¿no? La historia. ¿No han visto, no? Ricardo Corazón de León en la época de las cruzadas, ¿no? Jugó un papel muy importante. Y también pueden hacer ese trabajito de investigación, las cruzadas en la historia, las cruzadas religiosas en la historia, para que se ubiquen en tiempo y espacio. Bien, se los voy a escribir en WhatsApp, ¿ya? Para que todo el mundo lo sepa. Listo, compañeros. Inge, veremos en la clase. Nos quedamos. Chao. Hasta la próxima clase. Chao. Hasta luego. Hasta luego. Chao.